Recording is on. Y ya, ahí recién empezó a grabar este asunto. Entonces, las principales diferencias entre metodología y métodos, o bueno, las definiciones entre metodología y métodos van un poco por la línea que ustedes plantean, digamos, que la metodología es más bien un marco, digamos, que nos permite desarrollar el proceso investigativo en la medida que nos entrega orientaciones, por ejemplo, epistemológicas y prácticas que delimitan las decisiones del proceso de investigación. Por otro lado, tenemos que es también una reflexión teórica, como señalaba, no sé exactamente quién era una de sus compañeras. Claro, es una reflexión, digamos, más bien teórica, que nos da como la justificación hacia qué técnicas en específica o método en específico vamos a escoger en cada una de las etapas. Y la metodología también nos permite delimitar ciertas normas o reglas, como señalaba Víctor, me parece, sobre qué procedimientos son válidos o confiables para alcanzar qué tipo de conocimiento, en qué momento, digamos, de acuerdo a qué tipo de objetivo. Entonces nos va a delimitar estas reglas, digamos, de la producción de conocimiento. En cambio, el método más bien es un conjunto de estrategias y técnicas que se siguen para abordar el problema de investigación. Entonces son más bien las herramientas más específicas, tal como ustedes señalaban. Es decir, un conjunto de técnicas, procedimientos concretos para responder las preguntas de objetivo. Y el método nos define también las características, las ventajas y las limitaciones, por ejemplo, de las técnicas que elegimos y nos va a ir entonces orientando en el proceso de aplicación de estas técnicas y de levantamiento de la información, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de métodos o de técnicas, siempre nos vamos a estar refiriendo más bien ya a las opciones concretas que desarrollamos y que tomamos durante nuestro proceso de investigación. Ahora quisiera plantear... espérenme que se me fue a preguntar. ¿Siguen viendo la PPT, cierto? Si alguien me puede responder. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Entonces, por otro lado, luego de establecer esta diferencia, es importante señalar que dentro de las metodologías de investigación social tenemos principalmente dos grandes cuerpos metodológicos, digamos, el cuantitativo y el cualitativo. Ya entre ambas, tradicionalmente se han intentado como establecer diferencias que tienen que ver un poco con, por ejemplo, el modo en que se concibe la naturaleza de la realidad social, cómo se conciben las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera, y el modo en que se construye o desarrolla el conocimiento investigado. En términos más específicos, digamos, la metodología cuantitativa, por ejemplo, se ha planteado que asume una perspectiva más bien desde fuera, digamos, donde el investigador y el objeto de investigado no necesariamente interactúan, donde hay un posicionamiento que pretende ser más objetivo, mientras que lo cualitativo se plantea que posee una perspectiva más desde dentro, donde el investigador y el objeto interactúan, donde hay un posicionamiento entonces más subjetivo respecto de la investigación. Por otra parte, lo cuantitativo tiende a utilizar más bien enfoque explicativo, relacional y deductivo, mientras que lo cualitativo es más bien exploratorio, descriptivo e inductivo. Por otro lado, respecto de los datos, por ejemplo, mientras en lo cuantitativo tenemos números, gráficos, modelos, entre otras, digamos, instrumentos en términos de datos, en lo cualitativo los datos son principalmente palabras, discurso y observación también tenemos. Entonces, en términos de las técnicas, en lo cuantitativo vamos a tener primordialmente técnicas como la encuesta, los registros y las estadísticas, mientras que en lo cualitativo vamos a tener las entrevistas, distintos tipos de entrevistas, la observación
que puede derivar incluso a un nivel más complejo como la etnografía, la revisión de documentos, etc. El último punto lo vamos a abordar luego. Entonces, podemos decir en términos resumidos que las metodologías cuantitativas tienen por características principales el que mide fenómenos o asigna valores para medir estos fenómenos, tal como lo veíamos en el texto, que es lo que vamos a revisar a continuación. Emplea la experimentación, utiliza técnicas estadísticas y en muchos estudios, no en todos, trata de establecer relaciones causa-efecto. El proceso, digamos, investigativo se basa sobre todo en un proceso deductivo y probatorio, donde suelen haber hipótesis detrás. En ese sentido, tiende a ser mucho más secuencial o sistemático del proceso de investigación y tiende a buscar la objetividad en el proceso de investigación, aunque eso muchas veces es una atribución, como también podemos discutirlo a partir de lo del texto, y lo vamos a conversar a continuación. No me equivoqué en el título, debería decir metodologías cualitativas. Las metodologías cualitativas más bien entonces recogen experiencias y significados, se conducen en ambientes naturales, no experimentales predominantemente. Los discursos y las observaciones constituyen los datos, como ya lo había señalado, y tiende a interpretar lo particular, no generalizar, y el proceso de investigación es más bien desde lo inductivo, lo exploratorio, sin necesariamente contar con hipótesis, tiende a ser mucho más recurrente, o sea, no a seguir pasos tan establecidos, sino que puede incluso hacer este proceso de volver sobre el inicio muchas veces, y analiza la realidad desde la subjetividad. ¿Ya? A pesar de esa diferencia, es importante también señalar que esta es una abstracción, digamos, una distinción que suele hacerse de las metodologías, pero también va a depender siempre del tipo de estudio y suelen haber más cruces en las características de lo que uno piensa, digamos, de lo que uno supone. Pero es importante al comienzo como tratar de establecer estas diferencias para poder entender mejor el punto de partida de cada tipo de investigación y de metodología. Entonces, en el enfoque cuantitativo tenemos ciertas ventajas. Por ejemplo, el control que podemos realizar o la manipulación, digamos, de variables y sus relaciones, la precisión o rigurosidad en el trabajo con los datos, la posibilidad de generalizar resultados, de replicar también estos resultados y la predicción, en el caso obviamente de estudios que busquen predecir ciertos modelos. En el enfoque cualitativo, en cambio, tenemos como ventajas el que podemos estudiar los fenómenos de forma contextualizada, el que podemos interpretar y comprender los fenómenos a partir, digamos, del estudio de ellos, el que podamos describir casos concretos más en detalle, o sea, estudiar casos, por ejemplo, en profundidad, y además el que a partir de los análisis cualitativos se pueden profundizar ciertas ideas y levantar, por ejemplo, proposiciones teóricas. Bueno, en resumen, podemos ver que ambos enfoques son valiosos, tienen sus atributos y que aportan en el proceso de investigación, y ninguno de los dos, digamos, podemos plantear que es mejor que otro porque va a depender del tema y las preguntas a investigar. Y es un poco lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, enfocado más en lo cuanti, pero sí viendo las diferencias del tipo de preguntas y cómo se combinan con el tipo de investigación. Entonces, podemos decir que la combinación de enfoques va a contribuir a disminuir sesgos o errores y a fortalecer los resultados de la investigación, y en general la tendencia actual en la investigación va por el lado de privilegiar la complementariedad metodológica. ¿Ya? Entonces, pasando a la segunda etapa, digamos, de esta clase, vamos ahora a profundizar un poco más en el texto, pero como les decía, mi idea no es como solo mostrarles o ir viendo el PPT, que es un poco un resumen del texto, sino que más bien ir conociendo su apreciación respecto de eso. Entonces, les voy a ir planteando algunas preguntas. Entonces, a partir del texto, en la primera parte se plantea como pregunta orientadora: ¿qué es la metodología cuantitativa y cuáles son sus principales características? Bueno, en este resumen comparativo igual ya mencioné algunas, pero me gustaría que profundizáramos
sobre ese debate respecto de cuáles son las características que permiten definir la metodología cuantitativa. Entonces, les voy a dar la palabra y a partir de estas preguntas, ¿ustedes consideran, a partir de lo que dice el texto, que puede señalarse o afirmarse que la metodología cuantitativa es un paradigma? Puede decirse que es un enfoque basado en ciertos preceptos epistemológicos e ideológicos, más en unos que en otros, digamos, y si puede decirse, por ejemplo, que es una metodología más objetiva o que permite acercarse a la objetividad en relación a la metodología cualitativa, por ejemplo. Ya, me gustaría ahora darles la palabra. ¿Quién quisiera partir respecto un poco a lo que vieron en el texto respecto de este tema de cómo definimos la metodología cuantitativa? Y cómo se definió también históricamente, que es un poco lo que reflexiona el texto al comienzo. ¿Quién quisiera participar? Bueno, yo. ¿Quién es yo? Cristian. Ya. Cristian, si puede abrir su cámara o si prefiere hablar sin cámara. Vamos a hablar sin cámara. Cristian, cuéntame. Bueno, pero puede poner las preguntas para Ya. que me acuerdo de la primera nomás, entonces. Ya, que si piensas, ¿qué es la metodología cuantitativa? Esa es la pregunta general. ¿Crees tú que, por ejemplo, la metodología puede definirse como un paradigma? Y si es más o menos objetiva, digamos, que la metodología cualitativa, por ejemplo. Bueno, si bien yo pienso que la metodología cuantitativa no es un paradigma, sí está basado en paradigma, basado en que busca leyes como ciertamente como universales, basadas como en el positivismo, como mencionaba en el texto. De alguna manera trata de como darle un sentido más científico a cosas que en realidad en su vasto sentido no lo son. Por ende, yo creo que sí trata de hacer más objetiva la ciencia, ya que trata de buscar de manera numérica, ¿no? Hechos o fenómenos que expanden algo más allá. Entonces, claro que sería más objetiva porque trata de dejar de lado un poco la subjetividad de la interpretación que tiene el método cualitativo. Eso. Ya. Gracias. Ahora puedes cerrar tu micrófono. Me gustaría que alguien más pudiese contrastar lo que plantea aquí el compañero. Cristian, me parece que era. ¿Quién nos podría dar su opinión? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que él planteó de que la metodología cuantitativa se basa en paradigmas positivistas y que tiende a ser más objetiva que la metodología cualitativa en las investigaciones? Quisiera saber si a partir del texto alguien tiene una opinión diferente al compañero. ¿Quién quisiera hablar? Todos piensan igual. O sea, todos están de acuerdo, digamos, con lo que él dijo. O alguno no está tan de acuerdo o tiene una idea, digamos, diferente. ¿Profe? Sí, ¿quién habla? Adolfo. Adolfo, cuéntame, ¿qué piensas tú? Yo creo que, o sea, no creo que sea un paradigma, ya que también
es totalmente válida la investigación quali, no la deja por nada de lado, pero eso sí, no hay que ser tan ingenuo tampoco. La academia obviamente le da más prioridad a estudios enfocados en el quanti, pero creo que si es más objetivo, ahí igual depende caleta, porque tampoco es como para ser un relativista, pero igual obviamente la, lo objetivo no creo, no sé si lo alcanza a hacer, ya que en el texto habla más como de una esencia. No sé si esa esencia se podría comparar con una objetividad. Pero, y es una pregunta que le quería hacer, que igual es la tercera pregunta, que dice individuos atomizados. Esa parte no la entendí. No sé si me la podría explicar. ¿Ya? ¿Sí podemos abordar eso? Lo voy a anotar. ¿Alguien más tiene una opinión distinta, similar, digamos? ¿Creen que la metodología cuantitativa es más o menos objetiva o permite acercarse a la objetividad de los resultados? Que pueda uno plantear que es más objetiva, digamos, en sus resultados que la cualitativa. ¿Alguien que no haya intervenido? ¿Que quiera darnos su opinión? Si no, ¿quién no ha hablado por este lado? Paula, Jaime, quizá. Es su oportunidad. Ya, bueno, si no quieren opinar en este momento, quizás no han leído todos en profundidad el texto, voy a responder un poco la pregunta. Bueno, aquí no hay respuesta definitiva. Eso primero quisiera señalar. Estamos nosotros discutiendo, analizando en torno a la propuesta que es bastante interesante que hace el autor, porque él va reflexionando sobre debates que se han dado en distintos periodos, digamos, respecto de la metodología cuantitativa, pero estos debates, si bien están mucho más cerrados, digamos, que lo que estuvieron en algún momento, no sé, en el siglo XIX, en el siglo XX, aún hay quienes todavía pueden discutir algunas de las proposiciones que aquí se señalan. Entonces, sí es interesante, digamos, como retomar esa reflexión. Respecto a si es un paradigma o no la metodología cuantitativa, ustedes todavía pueden encontrar de repente en manuales, en paper incluso, que se plantee que sí es un paradigma. Ya, cuestión entonces que va a depender si uno está más o menos de acuerdo con esa visión. De acuerdo a la definición de qué es un paradigma, que yo no estoy segura si ustedes lo vieron en los cursos de sociología más introductorios, un paradigma puede definirse de modo muy sencillo, digamos, como un modelo complejo o integral que nos permite estudiar y comprender la realidad social desde ciertos parámetros epistemológicos, orientaciones ideológicas, desde como cierta visión del mundo, podríamos decir, como lo plantea un poco Kuhn. Entonces el paradigma es como un paraguas que nos permite acercarnos al conocimiento científico, o en este caso conocimiento científico-social, desde un prisma, ¿ya? Y en este sentido, lo que reflexiona el autor es que es difícil plantear que la metodología, ya sea quanti o quali, pueda ser entendida como un paradigma, porque más bien la metodología, como veíamos antes en este cuadro comparativo que yo les mostraba entre metodología y método, más bien refiere a un conjunto de estrategias, una reflexión de cómo desarrollar la investigación, ciertas reglas, digamos, de
cómo abordar los problemas de estudio, entonces es un poco arriesgado atribuirle, digamos, esta definición más compleja de paradigma. Ya, eso por una parte. Y por otra parte, respecto de si es más o menos objetiva, también yo creo que es un tema súper debatible, porque si bien la metodología cuantitativa, como vamos a ver, se propone asignar números a fenómenos sociales para poder simplificarlos y poder estudiarlos de un modo más sencillo, podríamos decir, de un modo más que también es ciertamente un modo parcial de entender la realidad, pero no por tener la atribución de número o por tener procedimientos rigurosos, lleva a afirmar que la metodología es en sí objetiva, ¿ya? Va a depender de cada estudio, o sea, nosotros podemos, y yo creo que ese va a ser bueno que vamos haciendo después ese ejercicio de revisar paper. Ustedes incluso pueden encontrar estudios cuantitativos donde la declaración de la metodología sea bien específica y aún así pueden encontrar muchos sesgos, digamos, de los investigadores que están ahí, digamos, en la forma en que se definen ciertos conceptos, en la forma en que tratan de medir esos conceptos, y ahí hay muchas decisiones que va tomando el investigador, tal como el investigador quanti, tal como lo hace el investigador quali. Entonces, hay un componente importante de atribuciones subjetivas que va haciendo el propio investigador. Entonces, no por utilizar el número, digamos, uno puede afirmar que el procedimiento investigativo es necesariamente más objetivo, ¿ya? Entonces, siempre es un tema debatible. Y eso es un poco lo que plantea el autor. Respecto a este tema de atomista, bueno, hay una reflexión interesante que hace el autor respecto a lo que han planteado distintos investigadores más de la línea cualitativa, de hacer una crítica asociando la metodología cuantitativa a un enfoque ideologizado que tiende como a defender la concepción, digamos, o el sistema capitalista que está como dentro de una ideología, digamos, dominante, por el hecho, digamos, de el tratar de simplificar o reducir la complejidad de la realidad hacia estas estrategias como de numérica, de la estadística, hacia todo este procedimiento, ellos lo tienden a asociar como un respaldo, digamos, a esta ideología dominante que más bien va a buscar atomizar al sujeto social, entenderlo desde un punto de vista más simple, más, digamos, más atomizado de la realidad social en la que se desenvuelve, y por otro lado plantean que en ese sentido la metodología cuantitativa ayudaría más bien a la desmovilización social. Y ellos ven como en la investigación quali la atribuyen, digamos, como, ¿cómo decirlo?, como un rol de transformación social, ¿ya? Y en ese sentido, por eso cuestionan lo quanti como que no está cumpliendo ese rol o que no se hace cargo, digamos, de ese rol. Y en ese sentido, la discusión que plantea el autor Asune es que más bien uno no puede casarse o no debiera casarse con ninguna de las dos visiones, digamos que las dos tienen un sesgo, porque ni la metodología cualitativa ni la cuantitativa tiene más o menos rol, digamos, transformador, sino que más bien va a depender de las preguntas que se plantea el investigador, de los temas o los fenómenos que aborda, de cómo aborda esos fenómenos. Entonces, en ese sentido, él incluso trae a colación al comienzo, por ejemplo, de la estadística social, como los primeros investigadores sociales plantearon desde lo cualitativo o incluso desde lo cuantitativo, plantearon preguntas y críticas sociales relevantes aún utilizando este tipo de instrumentos, digamos. Entonces, hacerle atribuciones como ideológicas
a la metodología es más bien exagerado. Eso es un poco lo que plantea el autor. Y también el tema respecto del positivismo, sí, si bien las metodologías cuantitativas, cuando surgen, digamos, van muy de la mano de las tradiciones positivistas y empiricistas de la época. No necesariamente todos se van a, posterior a ello, digamos, los investigadores cuantitativos se van a centrar o se van a basar en esas visiones epistemológicas, ¿ya? En un comienzo, claro, puede ser que estuviese muy de la mano, pero en el desarrollo del proceso de la investigación social y con los siglos que digamos que ya han pasado, eso ya no está, digamos, no puede afirmarse que es de ese modo, digamos. Ya no todos los metodólogos cuanti son necesariamente positivistas. De hecho, sin más, si ustedes han leído, por ejemplo, textos marxistas, hay muchos estudios que son marxistas, que son constructivistas o que analizan las sociedades de la dialéctica, que también utilizan datos, digamos, que también utilizan la estadística. Entonces, más bien el modo en que se utiliza el análisis va a depender de las preguntas, digamos, que se plantea el investigador. Entonces, pasando un poco este debate, el autor lo que concluye es que la metodología cuantitativa él la define como una tecnología humana, es decir, como un conjunto de herramientas, podríamos decir, que han sido creadas, digamos, por las personas y que están diseñadas para explorar el medio social y natural y que en la línea, por ejemplo, de la investigación aplicada, nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, él plantea esta definición que está hacia el final de la primera parte de su texto, que él dice que la metodología cuantitativa es una estrategia de investigación que delimita propiedades de los sujetos de estudio con el fin de asignar números a las propiedades que poseen o a las características que poseen estos sujetos y que utiliza procedimientos estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos números, ¿ya? Adicionalmente, él plantea entonces que con el fin de obtener esta información, la investigación va a utilizar sobre todo la encuesta social y los muestreos probabilísticos. Sin embargo, él también en el texto plantea que hay otros instrumentos que se utilizan también en las metodologías cuantitativas que igualmente sirven para responder problemas de investigación. Por ejemplo, el uso de los registros oficiales, datos secundarios, digamos, la propia observación que en algunos casos puede transformarse en datos. ¿El teléfono para escuchar una canción? Eso entonces, digamos, en esta como primera parte del texto y luego entonces pasamos al siguiente tema que se plantea respecto a qué implica este concepto de medir la realidad social y la medición, digamos, de esta a partir de la asignación de números, ¿ya? Y ahí me gustaría hacerles algunas preguntas, principalmente a los que pudieron responder el cuestionario. ¿Y qué les pareció o qué pudieron captar, digamos, de esta parte? A ver, si alguien me puede, para no ser tan monotemática y hablar solo yo, ¿qué me pueden decir respecto a este concepto de medir la realidad social? ¿Qué entendieron en esta parte o qué les llamó la atención? Ya, ojalá que pueda hablar alguien, alguno que no haya hablado hasta ahora. Ignacio Montserrat
Antonia, ¿alguno que me quisiera dar su percepción respecto de qué entendieron un poco respecto de este concepto de la medición de la realidad social? ¿Qué significa, digamos, cómo lo entendieron? ¿Ninguno? Nico, ¿queréis participar para no... Nicole? ¿Me escuchan? Que están todos tan callados. Dice la Nicole que no le funciona bien el micrófono. Pero ahí escucho algo. Ya, bueno, si Nicole no puede opinar, ¿alguien más quisiera dar su opinión? Bueno, este tema, digamos, podríamos decir, lo más relevante respecto de lo que define la metodología cuantitativa, ya como concluía aquí en esta sección, en la sección anterior, Asun, la metodología cuantitativa está sobre todo relacionado con esta posibilidad de asignar números a ciertas propiedades o aspectos de la realidad social. Entonces, ¿qué implica esto de asignar números? No es algo tan sencillo, digamos, y no parte, digamos, de la nada, sino que va desarrollándose a lo largo de la historia de la investigación social con la formulación de ciertas teorías respecto de la medición, ¿ya? Y eso es relevante porque, primero, como podemos ver, los números tienen ciertas propiedades que un poco, respondiendo a lo que planteaba uno de ustedes, hay una visión desde la academia en general y desde la sociedad en general de que los números en sí tienen legitimidad o que la metodología cuantitativa a ojos como del público es más legítima que otras formas de investigación porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, en los medios un porcentaje, a propósito, por ejemplo, ahora de lo que está ocurriendo con la pandemia, vemos los datos, vemos cómo evolucionan las cifras y todo, y muchos pueden sacar interpretaciones de eso. ¿Por qué creen ustedes que se da este fenómeno, digamos? ¿Por qué se ocurre esto de que los datos aparecen a la luz de la mayoría como algo más legítimo o válido? Bueno, como sinónimo de validez en el fondo. A ver si alguien me puede dar su opinión al respecto. Ustedes mismos, yo creo, cuando ven en la televisión y les muestran algún dato o llevándolo a otras personas, no sé, sus papás, sus abuelas o quien sea, ven un dato, inmediatamente le creen, ¿cierto? Piensan que ese dato es fidedigno, dicen, y toman, digamos, una reflexión respecto de eso. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? A ver si alguien me puede dar su opinión. Creo que es porque es algo ajeno a ellos, o sea, generalmente no se ocupa mucho la estadística en el día a día cotidiano de la gente, por así decirlo, común, normal. ¿Ya? Entonces, al ser algo ajeno y ver que hay gente, no sé, con título universitario o cualquier otro título que lo entienda, dice, ya, ellos saben, nosotros no tenemos nada que ver porque no entendemos qué ese punto que está en el 100 con el 3. Claro.
Pero mira, más allá de lo que tú dices, porque lo que tú planteas tiene que ver sobre todo con la legitimidad de la profesión, del profesionalismo, digamos, de la gente que sale en los medios y que tiene un título, digamos, y que la mayoría de las veces se valora como un hablante experto, digamos, y por eso se le legitima, digamos. Más allá de eso, que eso puede ser bastante, digamos, cierto a nivel general, el dato en sí, la estadística, para la mayoría tiene un valor más allá de saber si el proceso estuvo bien hecho, por ejemplo, si la muestra era representativa o no, y todo lo que puede implicar para nosotros. Para la mayoría de la gente implica un dato verdadero, digamos. Cuando se entrega estadística en los medios implica algo que tiene valor y que puede tener mucho más valor que una apreciación cualitativa. O sea, que sale otro experto diciendo, haciendo una reflexión cualitativa de ciertos procesos, probablemente la gente le va a creer menos que el que salió dando el dato numérico, ¿ya? Y eso se debe en gran medida por ciertas características que pueden ser muy básicas, pero que tienen los números, y que un poco lo que señala en el texto. Los números, por ejemplo, tienen la cualidad de que son simples, expresan como de forma muy clara y muy difícil de poner en duda, digamos, ciertas características. Expresan, por ejemplo, un orden, expresan relaciones, por ejemplo, de distancia, que son fáciles de comprender para la mayoría, ¿ya? Y eso lleva a que para mucho, digamos, el análisis a través de datos cuantitativos tenga mucho más valor que otro tipo de análisis, ¿ya? El número en general es algo sencillo, pero eso no implica que no tenga sus dificultades o sus errores. Claro, ahí la Nicole está colocando su comentario porque nos dice que no puede hablar. Y que más o menos tiene que ver con esto, claro. De que la simplicidad del dato tiene que ver con que son concretos. Por ejemplo, si uno dice que, no sé, el 50% de la población puede llegar a sufrir la pandemia, es fácilmente comprensible por la mayoría, digamos, aunque no todos sepan calcular un porcentaje, la mayoría puede ser capaz de entender que eso refiere a la mitad de la población que está en esta situación de riesgo, por ejemplo. Entonces, eso le da una cualidad, digamos, al dato más allá del procedimiento que permite recogerlo, ¿ya? Sin embargo, como va analizando el autor, no es tan sencillo, digamos, como simplemente atribuir un número a una cierta propiedad, ¿ya? Porque hay todo un proceso en el trabajo del investigador, digamos, de las ciencias sociales para poder llegar a hacer esa atribución. Hay todo un proceso por ejemplo, de operacionalización de conceptos que nos va a llevar a hacerlos medibles, porque ahí es donde, digamos, viene esta como diferenciación entre lo que es la metodología cuantitativa desde las ciencias naturales, por ejemplo, a la adaptación que hacemos de las ciencias sociales, que es mucho después, digamos, en el periodo del desarrollo científico, ¿ya? Y va a implicar, digamos, más dificultades porque cuando nosotros definimos parámetros para medir, por ejemplo, la temperatura, que eso, digamos, en algún momento algunos científicos lo establecieron, es mucho más estable y fácil, digamos, definir ese concepto y establecer una escala y estandarizarlo, porque digamos, los procesos biológicos más o menos se mantienen de forma estándar, los procesos naturales, digamos. En cambio, las relaciones sociales, los conceptos sociales, los fenómenos sociales son mucho más complejos y más difíciles de simplificar para poder hacer esta atribución numérica, definir, digamos, propiedades, delimitarlas y luego poder asignarle valores. Entonces, en ese sentido, va a haber una primera etapa que, como les decía, esta etapa de operacionalizar conceptos para hacerlos medibles,
que es una etapa que nosotros además vamos a desarrollar en todas las investigaciones y que nos va a permitir, por ejemplo, ir generando lo que conocemos como indicadores, ¿ya? Y a partir de los indicadores es que nosotros podemos, por ejemplo, construir encuestas o distintos instrumentos de medición que son los que vamos a ir a recoger en la realidad y que nos van a permitir acercarnos a la realidad de una forma más simplificada, ¿ya? En el fondo lo que hacemos es un proceso de codificar los conceptos, transformarlos en algo mucho más simple para poder medirlo a través de instrumentos cuantitativos. Entonces, en ese sentido, eso va a tener, como vamos a ver, como se va planteando durante el texto, pero también hacia las conclusiones, eso tiene sus potencialidades, digamos, y sus limitaciones. La principal potencialidad es que nos permite medir una gran amplitud y diversidad de variables, manipular esa información y poder sacar conclusiones a partir de eso, pero va a tener la limitación principal, es que nosotros sabemos que en todo este procedimiento estamos haciendo múltiples pasos que llevan como a simplificar la realidad. No sé, pensemos en un concepto tradicional como la inteligencia, que es uno de los primeros conceptos que se buscó medir en las ciencias sociales, en las ciencias del comportamiento. La inteligencia en un primer momento histórico tuvo una cierta definición y eso llevó a que se midiera con ciertos instrumentos, ¿cierto? Una definición mucho más, no sé, unívoca, centrada, no sé, en un solo modelo de inteligencia cognitiva y que se medía a través de instrumentos de medición de ejercicios, no sé, matemáticos, de lectura y qué sé yo. Esas escalas tradicionales con el pasar de la historia se fueron rebatiendo y se fue demostrando, por ejemplo, que no aplicaban para todo tipo de sujetos y que no permitían medir la complejidad de la inteligencia porque más bien hay distintas características o tipos de inteligencia, por ejemplo, que son debates más, digamos, contemporáneos. Entonces, como pueden ver, en las ciencias sociales la mayoría de los conceptos son tal como ese, digamos, o sea, no son blanco y negro, sino que tiene muchos atributos, tiene muchas formas y desde la teoría incluso se puede debatir si debemos entender la inteligencia solo como algo cognitivo o que implique, digamos, que la persona sepa hacer fórmulas matemáticas o que también debiese considerar lo artístico y otras, digamos, características, digamos, del ser humano. Entonces, en la mayoría de los temas sociales nos vamos a topar con eso y vamos a ver que las metodologías, los instrumentos cuantitativos en el fondo siempre van a ser una simplificación de la complejidad de la realidad social. Aún así, digamos, el dato es un instrumento que tiene una utilidad relevante y que nos permite, digamos, trabajar desde la metodología cuantitativa para este proceso de investigación social. Entonces, bueno, es importante aclarar que el dato no es solo el número, sino que lleva detrás todo este proceso de operacionalización y simplificación. Entonces, el dato cuantitativo es más bien un registro que va a tener esta forma de número o esta expresión numérica, pero que va a tener detrás toda una estructura conceptual, esta operacionalización, por ejemplo, de los conceptos, distintas dimensiones o atributos, y en ese sentido también implica decisiones que va a ir tomando el investigador, que muchas veces son decisiones arbitrarias, porque implica separar, por ejemplo, atributos o categorías y ponerle valor a esos atributos, y no siempre se tiene la capacidad para decir que esta forma de categorizar es totalmente objetiva. O sea, hay decisiones que se toman y que obedecen a algún tipo de sistema y algún tipo de medición. Lo importante es que en el proceso cuantitativo siempre se van transparentando estas decisiones
y se va indicando, digamos, por qué se define, por ejemplo, A, B, C categoría y por qué esas categorías les vamos a poner este valor. Y se tienden a ir estandarizando estos procesos de manera de que muchos puedan entenderlo, ¿ya? Y en ese sentido, la metodología cuantitativa, la rigurosidad, digamos, de la metodología cuantitativa está sobre todo en el desarrollo de estos procedimientos estandarizados y explícitos, ¿ya? Entonces, pero eso no asegura de que el dato sea objetivo. Como les decía antes, siempre los datos van a ser producidos por un proceso de investigación y por investigadores, o sea, por seres humanos que tienen errores, que tienen prejuicios, que tienen formas de interpretar la realidad, y entonces en ese sentido, el que tenga detrás todo este procedimiento sistemático no asegura la objetividad. Sí puede asegurar el poder controlar quizás el error o disminuirlo. Entonces tenemos que la medición cuantitativa a través de datos y variables es un procedimiento de asignación de números a objetos de acuerdo a ciertas reglas, ¿ya? Y ahí en el texto hay una revisión interesante de la teoría de la medición desde el inicio, desde las teorías clásicas que, por ejemplo, permitían en el siglo, que era como el siglo XVIII, permitieron establecer unidades de medida, por ejemplo, para temas como el que yo les daba el ejemplo, la temperatura, la distancia, las longitudes, los pesos, todas esas atributos, digamos, biológicos o fisiológicos de las personas, de los seres humanos, fueron establecidas a través de procesos de teorías de medición que implicaban definir un atributo y luego dividirlo en ciertos segmentos o cantidades de presencia o no presencia de los atributos para poder asignarle valor. Como les decía, eso en procesos que tienen que ver con características físicas o biológicas tienden a ser mucho más estándar. Entonces fue un proceso, digamos, que permitió establecer magnitudes de manera precisa y que se pueda mantener y estandarizar a través del tiempo, a través de distintas poblaciones. Entonces eso permite la fácil comparación. Y esas propiedades, digamos, o sea, ese procedimiento no es tan fácil de asignar cuando nosotros tratamos de trasladar la teoría esta de la medición clásica hacia los fenómenos sociales. Y ahí es donde se llega como a esta reflexión de que es necesario establecer una nueva teoría, que es la de representacional, que se llama, de la medición, que es la base, digamos, con la que se trabaja en las ciencias sociales, las metodologías cuantitativas, ¿ya? Que en el fondo se define este proceso de asignación del número, pero en torno a determinadas reglas que no necesariamente van a ser reglas tan estandarizadas como en el caso de la medición tradicional. En ese sentido, hay una visión que requiere, digamos, una flexibilidad mayor respecto a cómo se aplicaba tradicionalmente los sistemas de medición, y es aquí donde se comienza a hablar de niveles de medición, y por eso tenemos variables que tienen distintos niveles de medición. Entonces vamos a ver que la medición tiene atributos que en las ciencias sociales que se requieren contrastar o evaluar, tales como la validez, la confiabilidad, la precisión, la exhaustividad y la exclusividad. Entonces, les voy a agrandar un poquito este monito. Quizás se los mostró en algún momento el profesor Frede, porque les gusta a él mucho este esquema. Y este nos permite ver que el dato, cuando nosotros medimos en ciencias sociales, no es riguroso, confiable solo porque sí, digamos, porque se le asigne número, sino que depende de
de qué modo el dato ayuda, digamos, a comprender el fenómeno social que estemos analizando. Entonces, como pueden ver en este esquema, en la primera figura, un dato puede ser confiable porque está representando de forma fidedigna el fenómeno que estamos, o la variable que estamos midiendo, pero puede ser poco válido. ¿Por qué poco válido? Porque puede dar una representación de una parcela muy específica de cómo se presenta ese fenómeno, pero puede que en el resto de todos los otros casos, de todo el otro universo, no se cumpla. Y en ese sentido, la validez que tiene para un grupo específico o para una muestra específica, podríamos decir, puede que no aplique para el resto del universo donde se presenta el mismo fenómeno. Por otro lado, también se puede dar, por ejemplo, que el dato sea válido, o sea, que se presente en distintos contextos, en distintas muestras, por ejemplo, de un universo, pero puede que sea súper poco confiable, digamos, ¿ya? Que lo que esté representando o midiendo no necesariamente se ajuste o se acerque mucho al fenómeno en sí que se busca medir, ¿ya? Por otro lado, puede darse las situaciones que el dato no sea ni válido ni confiable, que en distintas muestras, en distintos grupos se presenta de distintos modos, da resultados distintos, no se tiene certeza de si eso se debe a que las aplicaciones fueron hechas de mal modo o de que el instrumento que estamos utilizando en realidad no permite medir el fenómeno que queremos medir, que es un poco este escenario. Y por otro lado, podemos tener la situación muy afortunada de que nuestros instrumentos nos permitan levantar, y se me perdió aquí, que nuestros instrumentos nos permitan levantar datos tanto válidos como confiables, o sea, que representen de forma fidedigna el fenómeno o la variable que queremos medir, por un lado, de forma confiable, y por otro lado, que sean válidos y que uno pueda en el fondo replicar y generalizar en otros contextos, porque comparando en distintas muestras y en distintos casos se tiende a dar una situación similar. O sea, el dato tiende a captarse de modo similar, entonces podemos hablar de que el instrumento es preciso, por ejemplo, porque mide de forma exhaustiva el fenómeno y lo mide de forma exhaustiva en distintos contextos, por ejemplo, en distintos momentos, en distintas muestras, ¿ya? Entonces, de ese modo podemos ver que la medición tiene distintos instrumentos y que los datos tienen distintas características, ¿ya? Entonces, por lo mismo, volviendo a lo que yo les decía al comienzo, uno no puede establecer o generalizar que todos los datos o todos los sistemas de información de por sí son válidos, son confiables, y por eso son objetivos, digamos. Siempre uno puede indagar más allá y ver que hay datos que pueden estar súper difundidos y validados por una buena parte de la población, pero que sin embargo, en la forma en que fue producido ese dato, puede que hayan habido muchos errores y que nosotros, haciendo el análisis y la indagación, podamos llegar a la conclusión de que en realidad no es tan válido. Hoy, disculpen, ni siquiera he mirado la hora. ¿A qué hora empezamos? A las 10. Ya todavía tenemos unos minutos. No me quedan tantas láminas, así que vamos a alcanzar bien a terminar para darle unos minutos de preguntas. Entonces, como pueden ver, los sistemas de medición en las ciencias sociales tienen diversas características que lo hacen un proceso complejo, pero que requiere, digamos, de este proceso de análisis también, de cuestionamiento de nosotros, de tal como somos, como aspiramos a ser científicos sociales o sociólogos, no hay que quedarse, digamos, con el dato como una fuente necesariamente válida o confiable, sino que hay que analizar sus distintas características para ver cuál es su capacidad de acercarse y de medir la realidad social. Que por cierto, siempre, y eso lo destaca bastante el texto, siempre va a ser una aproximación parcial de la realidad y una simplificación de la realidad. Tampoco podemos aspirar a decir que con un instrumento X podemos comprender
completamente, no sé, el fenómeno de la pobreza, por ejemplo. Siempre van a haber aspectos que van a estar mucho más allá de los instrumentos que podamos aplicar. Entonces, el conjunto de registros sistemático y estructurado de anotaciones y de un conjunto, digamos, de datos van a conformar un tema que es sumamente relevante para nosotros en la metodología cuantitativa, que es la matriz o bases de datos, que en el SPSS, bueno, pero en cualquier programa que utilicen, se va a expresar de un modo como pueden ver en esta imagen, que en el fondo tenemos en las columnas variables. Aquí, por ejemplo, se aprecia sexo, edad y otras variables, estado civil. Y en las filas tenemos los sujetos de estudio. Que los sujetos de estudio, es importante señalar, no solo o no necesariamente son personas, también los sujetos de estudio pueden ser hogares, pueden ser barrios, pueden ser ciudades, dependiendo del nivel de agregación que tenga la información. Entonces, como vemos, y como viene de esta teoría de la medición, las variables van a tener distintos niveles de medición. Bueno, las variables pueden definirse como, de manera simplificada, características o atributos, ya sean de objetos, de hechos, de casos o de individuos, que nosotros de manera general le tendemos a utilizar el nombre o el título de sujeto de estudio, ya que sujeto de estudio no refiere a una persona o a un individuo, sino que refiere a esta como unidad de análisis, que como les decía puede ser una ciudad, un barrio, un hospital, una escuela, ¿ya? Pero usamos esta generalidad como sujeto de estudio. Y entonces este sujeto de estudio es susceptible de adoptar diferentes valores de forma aleatoria, ¿ya? Valores que están asociados, digamos, a esta característica o atributo. Entonces, en ese sentido, las variables pueden ser clasificadas de acuerdo a su nivel de medición o según su tipo de participación en un modelo teórico o hipotético. Y se los voy a mostrar eso con un ejemplo de un modelo estadístico. Entonces, una variable también puede definirse como cualquier característica o propiedad de un objeto o acontecimiento que contenga dos o más categorías posibles en la que dicho objetos o acontecimientos pueden ser clasificados. En ciencias sociales principalmente distinguimos 4 niveles de medición, que es lo que les voy a mostrar en este esquema. Este es un tipo de clasificación de las variables que generalmente se utiliza, digamos, que tenemos niveles de medición. Por un lado tenemos variables categóricas y por otro lado variables continuas. En las variables categóricas tenemos distintas denominaciones, por ejemplo, tenemos las variables dicotómicas, que en general miden presencia o ausencia de cierto atributo, entonces se miden como unos y ceros en términos de numéricos, digamos, dicotómica o binarias, que también se denominan. Entre las variables categóricas también tenemos las nominales, que en el fondo nominan ciertos atributos, pero que entre sí el valor asignado a ese atributo no tiene ningún sentido matemático ni de orden. Por ejemplo, el estado civil, cuando nosotros decimos que una persona pueda asumir la categoría de soltero, casado, viudo, divorciado, si se fijan, tenemos distintos atributos que tienen un nombre, una nominación, pero que entre sí no generan ninguna proporción, ninguna orden entre sí. O sea, no podemos decir que el sujeto que es casado, que va a tener el valor, no sé, 2, representa el doble del sujeto, no sé, que es soltero. ¿Ya? No hay ninguna relación matemática entre esas categorías. En cambio, tenemos por otro lado variables categóricas ordinales, donde sí buscamos arbitrariamente, en general, buscamos establecer cierto orden, ¿ya? Y las variables categóricas ordinales generalmente son las que se usan para medir las escalas donde nosotros definimos cierta graduación. Por ejemplo, bueno, muy bueno,
malo, muy malo, qué sé yo, que es la típica escala Likert, o muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Donde nosotros sí le asignamos un valor a ese orden y va a tener un sentido, digamos, ese valor, ese orden. Por otro lado, tenemos las variables continuas, que entre las variables continuas tenemos las variables de recuento, las de intervalo y las de razón. Las de recuento refiere a variables que también se denominan variables discretas, que son las variables que nos permiten contabilizar la ocurrencia de ciertos fenómenos, pero que no necesariamente implican una proporcionalidad entre ellos. Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir como ejemplo? Por ejemplo, en este contexto pandémico, que hay que aprovechar eso, cuando contabilizamos el número de personas enfermas o contabilizamos el número de fallecidos, estamos haciendo un recuento. Entonces vamos a tener una serie de números que nos va a dar cuenta de esta variable, digamos, pero no necesariamente vamos a tener intervalos intermedios. No sé, pues nosotros decimos la cantidad de personas enfermas van de 1, no sé, de 1 a 7.000, pero no tenemos el 7,5 ni el, no sé, no tenemos esas otras proporciones, no podemos sacar como todos los como cálculos, digamos, matemáticos entre ellos, sino que solamente contabilizar, y en ese sentido van a tener las variables que son discretas, digamos, no son infinitas, sino que tienen una limitación dependiendo del número que alcancen en la presencia de ese atributo. Las variables de intervalo, en cambio, son variables que sí tienen una proporcionalidad entre sí. Por ejemplo, variables de intervalo pueden ser los ingresos, que uno puede establecer relaciones entre niveles, digamos, en que se presenta esa variable. Generar, digamos, promedios y otras características que tienen que ver con el modo que se dan y pueden darse, digamos, en escalas intermedias. Y las variables de razón también se da esa situación, pero además el 0 tiene un sentido, digamos, en la escala, digamos, continua de los datos. Bueno, las variables y el nivel de medición de las variables nos permiten, sobre todo en el análisis metodológico, las metodologías cuantitativas, generar modelos estadísticos que en el fondo son simplificaciones de la realidad. Y como se aprecia en este modelo, nosotros aquí lo que tratamos de establecer es la relación entre distintas variables, ¿ya? Ese otro modo de clasificar las variables que no lo coloqué aquí, pero que también aparece en algunos textos. Por ejemplo, hay variables que pueden definirse como dependientes y otras explicativas. Si lo vemos en este modelo, la variable dependiente es la variable que nosotros queremos estudiar, que aquí en el modelo se define como y, mientras que las variables explicativas, en este caso, en este modelo, es la x, ¿ya? Bueno, el alfa refiere a la constante en el modelo y el AU refiere al error, ¿ya? Si es que no sé si han visto este tema de los modelos todavía en estadística. Entonces, esta ecuación simple es la ecuación que nos refleja la simplificación de una relación entre dos variables, que es la y y la x, que en este caso es una relación lineal y por eso se presenta gráficamente de este modo, digamos. Que quiere decir que a la medida que una variable aumenta, aumenta la otra. Y por eso se expresa el modelo este como una línea, ¿ya?
Entonces vemos que en este nivel las variables, además de tener estos niveles de medición distintos, también tienen cualidades que nos permiten establecer relaciones entre ellas y ponerlas en distinta posición en los modelos. Ahora, si nosotros consideramos modelos más complejos, podemos ver también que las variables, además de asociarse entre sí, pueden tener influencia hacia otra variable, y en este sentido nosotros podemos establecer modelos más complejos con múltiples variables, en este caso X, Z, digamos que se asocian entre sí y que además se asocian o influyen en una variable dependiente. Pero todas estas son atribuciones las que nosotros definimos los modelos estadísticos, que las va a ir definiendo el investigador a partir de hipótesis, ¿ya? Y eso es sumamente relevante porque los modelos no vienen de la nada, ¿sí? No vienen simplemente porque nosotros agarramos los datos, los procesamos en un programa y nos dan un resultado, sino que nosotros definimos qué posición va a tener, por ejemplo, cada variable en un modelo. Entonces, y esa definición trae detrás, bueno, además de una serie de estudios que se hicieron anteriormente, tiene detrás sobre todo un marco teórico que nos permite establecer por qué nosotros consideramos que es posible plantear esta relación entre las variables, ¿ya? Y en eso volvemos a lo que planteaba al comienzo, de que los instrumentos cuantitativos, si bien permiten simplificar y establecer relaciones, digamos, un poco con cierta objetividad, de todas maneras siempre van a traer detrás una visión del investigador, que es el que pone en el fondo en relación estas hipótesis. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son estos primeros 4 temas: los conceptos clave en investigación social, la diferencia entre lo cuanti y lo quali, qué es la metodología cuantitativa, qué es medir la realidad social, y por último, y esto aquí quisiera que comentaran, bueno, si tienen duda de lo que ya vimos, pero aquí quisiera que comentaran para poder terminar esta parte respecto de las limitaciones y potencialidades de la metodología cuantitativa. Entonces, ahora quisiera darle la palabra, que esta parte quizás es más sencilla para ustedes si es que la leyeron, y me gustaría saber si recuerdan a partir del texto cuáles eran las principales limitaciones, y bueno, de lo que yo he hablado también hasta ahora, cuáles son las principales limitaciones de la metodología cuantitativa. ¿Quién quisiera participar? ¿Aló? Sí. Soy yo, Adolfo, de nuevo. Pucha, respecto a las limitaciones que presenta la metodología Quanti y que salen en el texto, son, por ejemplo, que limita mucho como a la persona, o sea, que se va solamente dependiendo de la pregunta que se le haga en la encuesta. Por ejemplo, sale un tema sobre la marihuana. Te Ya. dice si lo acepta legalizar o no, y solamente se toma en cuenta el sí y el no, cuando esa decisión podría estar influenciada por otra, ¿cómo decirlo? Por otro aspecto de su vida que tal vez pasó, pero también para eso hay otras ciencias como la psicología y etcétera. Claro, quizás Pero, disculpa que claro, te sí, interrumpa, en ese sentido lo sí, que quiere plantear es que al establecer estas preguntas cerradas en los instrumentos, muchas veces perdemos la posibilidad de quizás de medir otros aspectos que no lo estamos consultando, digamos. Y claro, la simplificación de la medición siempre tiene esas limitaciones. sí, sí, sí. Por eso, más que nada eso, y potencialidades, pucha caleta, pues, porque se, igual es obvio, se permite medir a una población densa y hacer como más explicativo todo sin ir también tanto en lenguaje técnico. Yo creo que muchas veces en teoría sociológica se ve mucho concepto que la gente común no entiende, y por eso también es súper limitante la sociología para la gente que no entiende muchos conceptos y eso. En cambio, con números y cifras
también se puede hacer más fácil entender al común. Súper. Eso. Gracias, Adolfo. ¿Alguien más quisiera aportarnos respecto de las limitaciones de la metodología cuantitativa? ¿Voluntariamente o a dedo? Me gustaría que quienes no han hablado puedan hablar, que no se sientan intimidados y puedan dar su opinión. Esta parte es bastante sencilla, que incluso puede ser desde su punto de vista, si es que no leyeron el texto. ¿Cuáles creen ustedes que son las limitaciones de la metodología cuantitativa? Yo creo que la mayoría tenemos algunas ideas, digamos, de esas posibles limitaciones que pueden ir, como les digo, más allá de lo que plantea el autor. También lo pueden poner en el chat si es que les da vergüenza hablar, pero yo creo que aquí todos estamos entre adultos y no hay respuesta tampoco errónea, así que lo que planteen va a ser relevante para esta conversación. ¿Alguien más? Jaime, Cristian, ¿alguien quisiera dar señalar algunas de las limitaciones que ustedes piensan que tiene la metodología cuantitativa o de las que dice el texto? Yo creo que si bien una de sus potencialidades es que llegue a toda la gente, también es una de sus limitaciones, debido a que al ser tan abarcable, un testeo mal hecho, un análisis mal realizado, puede producir en sí mismo un efecto de desinformación en la gente, llegando a como ser contraproducente el mismo fin del método cuantitativo. Claro, puede llegar a establecer conclusiones, que la gente establezca conclusiones erróneas, por ejemplo. Claro, entonces igual es como un arma de doble filo, por así decirlo. Bueno, yo creo que todos los métodos también. De todas maneras. Eso tiene que ver bastante con lo que yo les planteaba de la legitimidad del método. Entonces les voy a mostrar aquí algunas de las limitaciones que resume bastante bien el autor. Vamos a retomar este tema que plantean los compañeros aquí de la legitimidad del dato. En relación al sistema de medición, a los niveles de medición, esto que les estaba contando ahora último, se aprecian dos debilidades. Una, que en ciencias sociales medimos sin tener unidades de medida tan estandarizadas, digamos, consensuadas sobre todo, y más bien tendemos a establecer entonces reglas en forma indirecta para poder establecer estas unidades de medida y poder medir. Por ello, los números que asignamos en gran medida son arbitrarios o son en parte arbitrarios y ambiguos. Y eso va a tender a restar la validez de la medición en ciencias sociales, por ejemplo, si nos comparamos con otras ciencias. Por otro lado, el uso de indicadores para medir ciertos fenómenos va a depender de este proceso de operacionalización de conceptos y después atribuirles valor, donde pueden haber diversas fuentes de error. Por ejemplo, pueden haber fuentes de error en la forma en que se redactan las preguntas. A veces la forma en que se redacta la pregunta no es tan fidedigna o tan fiel al concepto en sí. Por otro lado, tenemos esto de las preguntas cerradas, como el ejemplo que planteaba Adolfo de responder sí y no. Y cuando tenemos ese tipo de preguntas tendemos a reducir la posibilidad de captar otros conceptos u otros temas. Entonces, en el fondo, la reducción de complejidad puede ser muchas veces excesiva a través de estos instrumentos.
Por otro lado, tenemos que respecto a las técnicas de análisis, la estadística nos va a ofrecer resultados aproximados o probables de la realidad, pero nunca van a ser resultados definitivos. O sea, un análisis que nosotros estemos realizando bajo una hipótesis con ciertos datos hoy día, mañana puede ser refutado por el análisis que realice otro investigador con los mismos datos, ¿ya? Teniendo quizás otra aproximación, quizás el otro investigador agarró otras variables y planteó otras propuestas. Entonces, en ese sentido, siempre es una información que puede ser debatible y puede también que los resultados no se ajusten a la realidad. Tal como planteaba el compañero, puede ser que alguien, un investigador, plantee ciertos resultados y confíe o dé cuenta de que no, esto lo recogí con una técnica súper precisa, qué sé yo, pero puede ser que hubieron muchos errores entre medio que en realidad no se ajusta nada a la realidad o son muy parciales o muestran una parte muy específica del problema y no captan, digamos, su globalidad. Por otro lado, tenemos que los datos secundarios, por ejemplo, pueden venir de fuentes que contienen errores y nosotros ya en un análisis secundario, digamos, los utilizamos como que son rigurosos, o puede ser que los levantaron con otros propósitos y no necesariamente van a responder a mi propósito de investigación. Por otro lado, con las encuestas o los datos primarios también tenemos diversas fuentes de error, por ejemplo, por las subjetividades que se presentan en quienes responden las encuestas, que incluso puede darse que el sujeto que responde la encuesta mienta, por ejemplo, o se presenta en ese sentido un subregistro de la situación que se intenta medir. Entonces, así vemos que se presentan muchos problemas de validez de los datos y muchos de esos también tienen que ver, por ejemplo, con fallas administrativas u organizacional de la fase de aplicación de los instrumentos. Y ahí el autor, por ejemplo, señala que en el proceso de diseño del instrumento o luego sobre todo de la aplicación pueden haber problemas con los encuestadores que están mal capacitados, que no saben realmente acercarse a la población, que preguntan mal, que cuando llenan, digamos, la encuesta cometen errores, luego la digitación, también hay otra etapa que tiene que ver con la organización, que también pueden haber nuevamente errores. Entonces, no es un proceso 100% libre de esas fallas que son humanas. Por último, hay errores también en la interpretación de los datos y esas errores pueden derivarse de actitudes o habilidades de los investigadores, actitudes en el sentido de que ellos quieren que los resultados salgan de cierto modo y influyen más de la cuenta en la técnica, o que quizás utilizan una técnica o un método de análisis que no necesariamente era el mejor para responder a la pregunta de investigación. Entonces, si tenemos todos estos errores, ¿por qué creen ustedes que se justifica la decisión de utilizar herramientas cuantitativas? Bueno, uno de esos temas que lo planteaba aquí el compañero es que nos permite la metodología cuantitativa abarcar un buen volumen de información, responder, por ejemplo, a poblaciones o universos grandes de población. Entonces, esa es una gran facilidad, a diferencia, por ejemplo, de Loquali, que el Loquali es más difícil que podamos tomar una población tan grande. O sea, lo que implica hacer entrevistas en profundidad requiere, digamos, de la limitación, por ejemplo, de la muestra. Por otro lado, la metodología cuanti nos permite manipular o controlar gran cantidad de variables. Y en el sentido, dentro de un fenómeno donde se presentan distintas variables, podemos tomar una buena parte de ellas y establecer relaciones que puedan ir más allá de nuestro juicio, aunque ciertamente el juicio de investigador siempre influye, pero puede permitir, digamos, especular o estimar distintas hipótesis. Por otro lado, la metodología cuanti va a brindar mecanismos que permite ponderar la influencia de estas diversas variables y en ese sentido un poco lo que les mostraba antes en estos esquemas va a permitir generar estos modelos que son una simplificación de la realidad, pero donde podemos establecer estas relaciones entre variables, ¿ya? Y así responder a cierta hipótesis. Los puntos anteriores, el 1, 2 y 3, nos va a
permitir concluir que la metodología facilita el estudio de problemas complejos y en ese sentido ayuda a tomar decisiones a partir de ello. Por otro lado, para poder aplicar instrumentos cerrados y desarrollar análisis estadístico, dado que se requieren muchas etapas y los procedimientos no son tan sencillos, esto nos va a obligar a ir siendo muy precisos en las definiciones que utilizamos. Y eso tiene que ver con un poco lo que yo les señalaba antes. Si bien en la metodología cuantitativa no está asegurada ni la objetividad ni la precisión del dato, sí la forma en que el metodólogo cuanti trabaja siempre le va a obligar a ir explicitando sus decisiones, a irlas operacionalizando de un modo claro, y eso va a ayudar a que la calidad de la información sea bastante mejor y más transparente, digamos. Bueno, a pesar de todas las debilidades del proceso de medición, cuando se realiza investigación en forma rigurosa, se suelen revisar en forma constante los procesos, se suelen hacer correcciones, por ejemplo, y se suelen someter los análisis a pruebas de confiabilidad y validez, por ejemplo. Y ahí, como vamos a ver en algunos papers, entre los investigadores se suelen como calificar y valorar estudios que han hecho otros respecto de cuán transparentes son respecto de la confiabilidad y la validez en el proceso de investigación. Entonces, eso va ayudando que en el proceso de acumulación de conocimiento se vaya mejorando la precisión de los resultados. Adicionalmente, y por último, y esto respecto a lo que ustedes mismos han señalado, el uso de la información de los datos en sí posee una fuerte legitimidad social, lo que uno podría plantear que es una potencialidad, pero también ciertamente hay que, acogiendo también a lo que decía su compañero, hay que entender que eso implica un compromiso importante con el dato, con la investigación cuantitativa, ya que uno pudiese usar la información para manipular, por ejemplo, la opinión pública, o sea, a partir de un dato, dado que este en general tiende a ser legítimo, uno pudiese llegar a desinformar a la población o a establecer ideas que no son ciertas. Entonces, en ese sentido, el trabajo con la metodología cuantitativa tiene que implicar un compromiso por ofrecer procedimiento riguroso y en ese sentido resultados fidedignos, ¿ya? Porque después estos resultados uno los va a presentar hacia un grupo que tiene interés en esa información y si los procedimientos no fueron hechos de buen modo, en el fondo va a estar estableciendo conclusiones que no son reales, que no son verídicas y eso es sumamente riesgoso. Y eso es parte también de la ética que tenemos que tener como investigadores, ya seamos cuanti o quali, tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para que la información y las conclusiones a las que lleguemos traten de representar del modo más fiel posible la realidad que estamos o el fenómeno que estamos analizando. Ya, eso cabe para todo. Entonces, aquí quizás ya están súper lateados como en mi presentación. Pero aquí quisiera darle el último espacio por si tienen alguna duda respecto de lo que vimos, respecto del tema, del texto. Y dejarles la tarea, pues de que hagan el ejercicio, como decían los compañeros que hicieron el cuestionario, no es difícil y es súper práctico como para poder volver a visitar el texto, o sea, uno responde la pregunta y se da cuenta que quizá no tenía la idea tan clara, entonces vuelve a revisar el texto en esa parte y eso ayuda bastante a consolidar lo aprendido, más ahora que ya tuvieron la clase. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Muy latera la presentación. ¿Creen que les sirve de algo? ¿Hay ideas de lo que vieron en el texto, de lo que yo les comenté, que les cambia un poco su percepción sobre lo cuanti? Profe, Dígame, no sé quién. Camilo, Camilo. no es a raíz de eso mi acotación, sino más que nada es que encontré que usted fue como muy a su ritmo. ¿Hablo muy rápido? Sí,
entiendo que nosotros no estemos ahí con usted o que usted no nos sienta en la clase, pero siento que su clase fue demasiado rápido. Yo tenía algunas dudas sobre lo cuanti y lo pasó en 3 minutos. Y lo bueno es que tengo el video para volver a revisarlo. Pero si vengo a la clase es para intentar resolver la duda acá y Ya, más no, de fácil todas que maneras. después. De todas maneras, por eso les dije al comienzo que si querían interrumpir, podían hacerlo en el chat, planteando la pregunta ahí o abriendo los micrófonos. Súper buena tu acotación y sí tiendo a veces acelerarme mucho, ir muy rápido, pero sí también trato de hacer algunas interrupciones y preguntarles por lo mismo, digamos, porque sé que es distinto la lógica y en general los que han ido a mis clases presenciales también me pasa mucho. Entonces, es bueno que me lo digan, ¿ya? No, Así que sí, está súper bien. Pero para la próxima también interrúmpame, en serio. Así, si no me quieren interrumpir hablando, escriben, levantan la manito, ¿ya? sí, que realmente es una crítica directa, entonces no sé cómo iba a reaccionar. No, no, si no hay problema. Si, todos los profes tenemos distintas formas, formas de hablar o de presentar. Yo por eso les adelanté el texto y les adelanté el cuestionario y un pedacito de la clase para que también pudiesen acercarse, tener un acercamiento más al texto y participar un poco más. Me imagino que de a poco se van a ir soltando, que quizás no nos conocemos tanto, pero sí agradezco que me interrumpan y que me digan, no entendí esto, etcétera, porque sí, uno a veces se le van pasando cosas o a veces va muy rápido y no alcanza a captar la idea. Así que lo que no hayan captado, súper bien, vean el video que yo lo voy a descargar, lo voy a subir al aula. Si no entienden con mi explicación, pueden entender más que quizás con el texto, mirando el PowerPoint. Aquí tenemos distintas alternativas. Lo importante es cómo ir complementando las distintas cosas. Y pregunten, de verdad, así que como que no le tengan miedo a preguntar o a interrumpir. Y si les queda alguna duda, para la próxima sesión la traen anotada, la anotan, quizás les surge alguna duda después de volver a leer el texto, la anotan y me la hacen la siguiente clase. ¿Ya? Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera plantear algo? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Lo que sea, sin, Profe, sin y lo miedo. otro, no sé si en el aula Ujú. ahí dice clase 1, clase 2. Sí, Bueno, nosotros no nos regimos por las clases que tenemos que hacer. No sé si le costaría mucho colocarle la fecha del ya, día que se realiza la clase. ya, Porque sí, supongamos, yo la clase la manejo como el del día 14 del 4 del 20, pero para usted la clase 2, creo. sí, pues. No, sí, Entonces, ningún problema. Yo le puedo poner la fecha. Yo generalmente no le pongo la fecha ahí a la carpeta porque a veces las fechas cambian. Pues quizás la clase estaba fijada para tal día y después se suspendió, se cambió, pero sí les puedo ir colocando la fecha. De todas maneras, en cada carpeta de clase, yo generalmente voy colocando los PPT o los textos o cosas que estén anticipadas, pero también van a estar también están en el sílabus señalado, también en el PPT de la clase anterior está señalado cuál tienen que leer para la siguiente y así, ¿ya? Sin ningún problema, lo puedo acotar. Y para la siguiente sesión, bueno, podemos volver a retomar temas del texto que seguramente van a estar vinculados con lo que viene ahora. Y les sugiero comenzar a leer estos dos textos, ya el de Babi y el de Guerin,
aquí se indica cuál es la parte, digamos, del texto. Vamos a tener varias clases trabajando con estos textos, así que no es necesario que lean todo de una, quizá, pero sí vayan leyendo, sobre todo para que haya más participación y para que me puedan preguntar, interrumpir, qué sé yo. Voy a revisar las páginas exactas por si hay alguna duda en los títulos y se las puedo poner también. ¿Y qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, lo que tengo pendiente es subirle las pautas de las evaluaciones, un poco empezar a avanzar en eso, para que puedan tener una idea más clara, aunque ya le comenté más o menos, digamos, de qué se trataría, pero voy a tratar de, ya para la próxima clase, traer algo más avanzado respecto de las pautas de evaluación para que podamos empezar a trabajar con eso, ¿ya? Y ustedes me puedan consultar bien específicamente cómo va a consistir y todo el tema de la evaluación. Eso les sugiero. Ver los videos, revisar los PPT, revisar los textos y ojalá irlo viendo los textos en forma adelantada a la clase para que podamos tener más interacción. ¿Ya? ¿Les pareció bien el programa? ¿Les funcionó bien el software? Quiero decir, la aplicación esta. Porque si les parece bien, nos podemos quedar con esta. Me gusta más tener el chat. No sé qué opinan, cómo se ve la calidad del sonido, la imagen, mejor, peor, igual. Se ve bien, creo que realmente lo que habría que probar es todos con el micrófono, cuánta gente aguanta con el micrófono prendido la aplicación. Ah, sí, pues eso yo les decía, que probáramos encendiendo las cámaras, pero no me pescaron mucho. No sé si quieren ahora alguno abrir sus cámaras para ver cómo les funciona la calidad. No se fijan, no todas las calidades de las imágenes son igual, pero en la parte derecha de la pantalla, abajito, salen unos 3 puntitos. No sé si ustedes lo ven, los 3 puntitos. Ahí ustedes pueden, dice, calidad, dice Manage Video Quality. Manejo de la calidad del video. Y si ustedes pinchan ahí, debiese aparecerle esa propiedad. Si ustedes pinchan ahí, pueden cambiar la calidad de su video, porque eso va a depender de la capacidad de su internet. Entonces ahí ustedes pueden poner que su video sea estándar o baja definición, pero así no se les va a saturar tanto el sonido. ¿Lo vieron? Sí, Y también hay distintas formas de organizar la pantalla. Por ejemplo, ahora yo la organicé. A ver si les puedo compartir mi pantalla. Ya, por ejemplo, yo ahora organicé mi pantalla con todos los cuadritos de sus imágenes que si ustedes pusieran su cámara los podría ver. A ver si pueden poner alguno en las cámaras. ¿Ven la imagen? Que ustedes todos se ven en cuadritos. ¿Alguien más? Nicole, Montserrat, ¿alguien más tiene su cámara ahí? ¿Se fijan que se pueden ver? Para mí ideal sería si varios en la próxima clase empiezan a mostrar la cámara, porque yo creo que la calidad no baja mucho. Y eso lo podemos probar. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase se peinan más, se despejan la cara, no sé, y se ponen ropa en vez de pijama para que me puedan mostrar su cámara y así tenemos una interacción más cercana. Ahí está la Nicole. Sí, en general se ve bien, yo veo bien la imagen. Ya pues chicos, entonces, siendo las 12, lo dejamos hasta aquí. Voy a cortar la grabación que lo había olvidado.